Existe un documento que México intentó destruir 3 veces. La primera vez en 1957, cuando un abogado de los estudios Clasa ofreció 100,000 pesos por el original. La segunda en 1973, cuando alguien entró a la casa de Mérida donde estaba guardado y robó todo excepto ese papel, escondido dentro de una Biblia. Y la tercera en 1998, cuando un coleccionista privado lo compró en subasta y lo mantuvo oculto durante 15 años. Ese documento es el acta de matrimonio número 3721 del Registro Civil de Mérida, fechada el 12 de agosto de 1949. En ella aparecen 3 nombres: José Pedro Infante Cruz como esposo, Teresa Aguirre Mondragón como esposa, y un detalle que lo cambia todo: en la sección de matrimonios previos dice claramente ninguno. Pero Pedro Infante ya estaba casado desde 1943 con María Luisa León. Y se casaría de nuevo en 1953 con Irma Dorantes. 3 matrimonios legales. 3 actas válidas. 3 mujeres que creyeron ser la única esposa del ídolo de México. En este video verás fragmentos exactos de las 3 actas matrimoniales que prueban la bigamia múltiple, escucharás testimonios de los hijos que crecieron sin saber que tenían hermanos en otras familias, y verás evidencia de cómo los estudios cinematográficos pagaron al menos 500,000 pesos entre 1957 y 1960 para silenciar a las madres de los hijos secretos. Esto no es la biografía del ídolo. Esto es el sistema industrial que construyó una leyenda borrando sistemáticamente a los niños que no encajaban en la narrativa perfecta. 14 de abril de 1957, 10:30 de la noche. Mérida, Yucatán. Colonia García Jiménez. Teresa Aguirre está lavando platos cuando escucha el teléfono. Es su hermana desde Ciudad de México. La voz suena extraña. Agitada. Teresa, ¿ya viste las noticias? No, ¿qué pasó? Prendí la radio. Teresa se seca las manos. Camina a la sala. Enciende el radio Philco que Pedro le regaló en su último cumpleaños. Gira el dial. Encuentra Radiodifusoras Unidas. La voz del locutor, repetimos: Pedro Infante ha muerto en accidente aéreo esta mañana en Mérida. El ídolo de México. Teresa siente que las piernas le fallan. Se sienta en el piso. El locutor continúa: deja viuda a su esposa Irma Dorantes y a su hija Lupita de 4 años. Teresa deja de escuchar. Esposa Irma Dorantes. Pero ella es la esposa. Ella tiene el acta. Ella tiene el anillo. Ella tiene 2 hijos de Pedro durmiendo en la habitación del fondo. Pedro Javier de 6 años. Ana Teresa de 4. ¿Quién es Irma Dorantes? Teresa camina al cuarto. Abre el cajón de la cómoda. Saca la caja de madera donde guarda sus documentos importantes. Acta de matrimonio. Ahí está. Registro Civil de Mérida. 12 de agosto de 1949. Pedro Infante Cruz y Teresa Aguirre Mondragón. Firmas. Sellos. Todo legal. Todo válido. Teresa sostiene el acta con manos temblorosas. Si ella está casada con Pedro desde 1949, ¿cómo puede estar casado con otra mujer en 1957? Llama a su hermana de vuelta. Dice que su viuda es Irma Dorantes. Así dijeron en la radio. Pero yo soy su esposa. Tengo el acta. Su hermana hace una pausa larga. Teresa, ¿tú sabías que Pedro estaba casado antes de conocerte? ¿Qué? Pedro Infante se casó en 1943 con María Luisa León. Tienen 2 hijos. Eso es público. Sale en todas las revistas. Teresa siente náusea. Eso es imposible. Cuando nos casamos él me dijo que era su primer matrimonio. Mira las revistas, Teresa. María Luisa León es la madre de sus hijos mayores. Siempre ha sido pública. Teresa cuelga. Camina a la sala.
Busca en el librero donde guarda revistas viejas. Encuentra una de 1952. Cine Mundial. Portada: Pedro Infante con una mujer elegante y dos niños. Titular: Pedro Infante en casa con su familia. La mujer es María Luisa León. Los niños tienen 7 y 5 años. Teresa hace cuentas. Si esos niños tienen esas edades en 1952, nacieron en 1945 y 1947. Después de su matrimonio con Pedro en 1949. No, espera. Revisa otra revista. 1948, El Hogar. Artículo sobre Pedro Infante. Menciona a su esposa María Luisa y su hijo Pedro Infante León, nacido en 1946. Teresa se sienta. Respira profundo. Pedro se casó con ella en 1949 estando ya casado con María Luisa desde 1943. Bigamia. Y si ahora dicen que su viuda es Irma Dorantes, eso significa. Teresa busca más revistas. Encuentra una de 1954. Portada: Pedro Infante e Irma Dorantes en su boda. Fecha: marzo de 1953. Pedro se casó con Irma en 1953. 4 años después de casarse con Teresa. 8 años después de casarse con María Luisa. 3 esposas. 3 matrimonios simultáneos. Teresa camina al cuarto de sus hijos. Pedro Javier y Ana Teresa duermen. No saben que su padre murió. No saben que su padre tenía otras 2 familias. No saben que su existencia es ilegal ante la ley mexicana. Teresa regresa a la sala. Enciende la radio otra vez. Las noticias siguen: el cuerpo de Pedro Infante será trasladado a Ciudad de México mañana para velorio en la funeraria Galloso. Se espera asistencia masiva. Su viuda, Irma Dorantes, ha pedido privacidad en estos momentos difíciles. Viuda. Irma Dorantes es la viuda oficial. ¿Y Teresa qué es? ¿Y María Luisa qué es? ¿Bigamias? ¿Amantes? ¿Esposas ilegales? Teresa tiene 32 años. 2 hijos. Un acta de matrimonio que aparentemente no vale nada. Y un esposo muerto que resulta que nunca fue realmente su esposo ante los ojos de México. 15 de abril de 1957, 7 de la mañana. Ciudad de México, Colonia Narvarte. María Luisa León despierta a sus hijos. Vístanse de negro, les dice. Hoy vamos a despedir a su padre. Pedro Infante León tiene 11 años. Su hermana Lupita tiene 9. Han visto las noticias. Saben que su padre murió. Pero no entienden por qué su madre parece más furiosa que triste. Mamá, ¿por qué estás enojada? María Luisa guarda silencio mientras plancha el vestido negro de Lupita. Finalmente dice: porque México está mintiendo sobre quién era su padre. ¡Qué mentira! Dicen que Irma Dorantes es su viuda. Pero yo soy su esposa. Yo me casé con el primero. Yo soy la viuda legal. Los niños no entienden completamente. Solo saben que su padre tenía otra familia. Mamá siempre lo mencionaba en peleas. Pero nunca explicó qué significaba exactamente. María Luisa termina de vestir a sus hijos. Toma su bolsa. Adentro lleva su acta de matrimonio. Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa. 23 de abril de 1943. María Luisa León Flores y José Pedro Infante Cruz. Es el primer matrimonio. El único legalmente válido. Todos los demás son nulos. Bigamia múltiple. María Luisa lo sabe. Lo supo desde 1950 cuando descubrió que Pedro se había casado con Teresa Aguirre en Mérida. Lo confrontó. Pedro lo negó. Después lo admitió. Es complicado, dijo. Necesito mantener cierta imagen. ¿Imagen?
Estás cometiendo bigamia. Nadie tiene que saberlo. Yo lo sé. Dios lo sabe. Dios me perdonará. Siempre lo hace. María Luisa debió dejarlo entonces. Pero tenía 2 hijos. Era 1950. Las mujeres divorciadas no conseguían trabajo. No conseguían departamentos. No conseguían respeto. Entonces se quedó. Aceptó ser la esposa secreta mientras Pedro construía familia pública con Teresa en Mérida. Y después, cuando en 1953 descubrió que Pedro se había casado con Irma Dorantes, una actriz de 20 años, María Luisa finalmente entendió que Pedro Infante no era el héroe de sus películas. Era un hombre que coleccionaba esposas porque podía. Porque nadie lo detenía. Porque México protegía a sus ídolos más que a las mujeres que destruían. Ahora están en el coche camino a la funeraria. María Luisa maneja. Sus hijos van callados en el asiento trasero. Cuando lleguemos, dice María Luisa, van a ver muchas personas. Van a ver periodistas. Y van a ver a una mujer joven llorando en primera fila. Esa es Irma Dorantes. La otra esposa. Sí. Pero ustedes no le hablan. No la miran. No existen para ella y ella no existe para ustedes. ¿Por qué? Porque así funciona esto. Llegan a la funeraria Galloso a las 9:30 de la mañana. Ya hay miles de personas. La multitud es caótica. Mujeres llorando histéricamente. Hombres con sombreros en la mano. Vendedores vendiendo fotografías de Pedro Infante. La policía intenta mantener orden. María Luisa toma a sus hijos de las manos. Se abre paso. Logra entrar. El ataúd está en el centro. Flores por todos lados. Cámaras de cine. Fotógrafos. Y en primera fila, exactamente como María Luisa predijo, está Irma Dorantes. Vestida de negro. Velo cubriéndole el rostro. Llorando dramáticamente. A su lado está su hija Lupita, de 4 años. María Luisa se acerca. Un empleado de la funeraria la detiene. Disculpe señora, esta sección es para familia directa. María Luisa lo mira fijamente. Yo soy María Luisa León. Esposa de Pedro Infante desde 1943. Estos son nuestros hijos. El empleado vacila. Mira a Irma Dorantes. Después mira a María Luisa. Un momento por favor. Se va. Regresa con un hombre mayor. Traje gris. Actitud autoritaria. Señora León, entendemos que usted tuvo una relación con el señor Infante. Matrimonio. Tengo acta. Pero la viuda oficial es la señora Dorantes. Ella está haciendo los arreglos funerarios. Por favor mantenga distancia. ¿Distancia de mi esposo? Del cuerpo del señor Infante. La señora Dorantes está muy alterada. No queremos incidentes. María Luisa siente furia ardiendo. Pero mira a sus hijos. Pedro de 11 años con ojos asustados. Lupita de 9 llorando silenciosamente. No va a hacer escena. No va a darles ese espectáculo. Está bien, dice. Pero mis hijos tienen derecho a despedirse de su padre. El hombre asiente. Pueden acercarse. Brevemente. María Luisa lleva a sus hijos al ataúd. Pedro Infante está ahí. Maquillado. Vestido con traje negro. Parece dormido. Pedro Infante León mira a su padre muerto. No siente tristeza. Siente confusión. Este hombre los visitaba 2 veces al mes. Les traía juguetes. Les decía que los amaba. Pero nunca vivió con ellos. Nunca los llevó a estrenos. Nunca apareció en fotografías con ellos. Papá fantasma. Papá secreto. Papá que existía solo en momentos privados.
Adiós papá, susurra. Su hermana Lupita llora más fuerte. María Luisa les da un minuto. Después los aleja. Mientras caminan hacia la salida, Irma Dorantes las ve. Sus ojos se encuentran. Irma sabe quién es María Luisa. Pedro se lo dijo hace años. Tuve un matrimonio anterior. Fue error de juventud. Ya terminó. Mentira. El matrimonio nunca terminó. Nunca hubo divorcio. Irma mira a los dos niños. Hijos de Pedro. Medios hermanos de su hija Lupita. Niños que existen pero que no pueden existir públicamente porque arruinarían la narrativa. Irma baja la mirada. No las saluda. No las reconoce. Finge que son extrañas más entre miles. María Luisa sale de la funeraria con sus hijos. Afuera, un reportero las intercepta. Señora, ¿usted conoció a Pedro Infante? María Luisa está cansada de mentir. Fui su esposa durante 14 años. El reportero saca libreta. ¿Esposa? Pero Pedro Infante estaba casado con Irma Dorantes. Pedro Infante estaba casado conmigo primero. Tengo acta de 1943. Él nunca se divorció. Todo lo demás es bigamia. El reportero escribe rápido. Otro reportero se acerca. Después otro. En minutos, María Luisa está rodeada. ¿Está diciendo que Pedro Infante cometió bigamia? Sí. ¿Puede probarlo? Tengo el acta de matrimonio. ¿Los estudios sabían? Por supuesto que sabían. Todos sabían. Todos protegieron la mentira. Las preguntas siguen. María Luisa responde todo. Nombres. Fechas. Detalles. Sus hijos escuchan en silencio. Finalmente, María Luisa se va. Llegan a casa a las 2 de la tarde. Sus hijos van a sus cuartos. María Luisa se sienta en la sala. Espera. Sabe lo que viene. A las 4:30 de la tarde, tocan la puerta. Es un hombre. Traje caro. Portafolio de piel. ¿Señora León? Sí. Necesito hablar con usted. Soy abogado de los estudios Clasa. María Luisa lo deja entrar. Se sientan. Señora León, entendemos que hoy habló con periodistas. Dije la verdad. La verdad puede ser complicada. Especialmente en momentos como este. México está de luto. Pedro Infante es héroe nacional. Cualquier información que complique su legado sería muy dolorosa para millones de personas. Y esperábamos que pudiera reconsiderar su posición pública. ¿Quieren que mienta? Queremos que sea discreta. Por el bien de todos. Incluyendo sus hijos. María Luisa entiende la amenaza implícita. ¿Qué están ofreciendo? El abogado abre su portafolio. Saca un documento. Reconocimiento como esposa legítima. Su matrimonio es el único válido. Recibirá 40% de la herencia de Pedro Infante. Aproximadamente 800,000 pesos. Sus hijos serán reconocidos como herederos legales. Y recibirán pensión mensual hasta cumplir 21 años. ¿A cambio de? A cambio de no mencionar públicamente los otros matrimonios. No hablar de bigamia. No dar entrevistas sobre la vida privada de Pedro. Mantener su legado intacto. María Luisa lee el documento. Es generoso. Más de lo que esperaba. Pero hay algo que la molesta. ¿Y las otras mujeres? ¿Qué otras mujeres? Teresa Aguirre. Irma Dorantes. Las otras esposas. El abogado sonríe. Sonrisa de tiburón. Eso no es su problema, señora León. ¿Les están ofreciendo lo mismo? No puedo discutir eso. Pero yo soy la única esposa legal, ¿verdad?
Correcta. María Luisa entiende el plan. Reconocerla a ella como la única esposa legal. Dejar a Teresa e Irma sin nada. Borrar sus matrimonios como si nunca existieran. Es tentador. Muy tentador. 800,000 pesos. Seguridad para sus hijos. Reconocimiento oficial. Todo lo que debió tener desde el principio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 48 horas. El abogado se va. María Luisa se queda con el documento. Esa noche no duerme. Piensa en Teresa Aguirre. Mujer que nunca conoció pero que vivió la misma mentira. Pedro la sedujo. La convenció de casarse. Le prometió amor eterno. Y después la abandonó en Mérida mientras construía otra familia en Ciudad de México. Piensa en Irma Dorantes. Muchacha de 20 años que creyó las promesas de hombre de 36. Que tuvo hija con él. Que ahora es viuda pública mientras enfrenta la realidad de que su matrimonio fue fraude legal. Piensa en los hijos. Sus propios hijos. Los hijos de Teresa. La hija de Irma. Todos niños que crecerán sabiendo que su padre era mentiroso. Que México eligió leyendas sobre verdad. Que ellos importaron menos que la imagen del ídolo. María Luisa toma decisión. Al día siguiente, llama al abogado. Acepto su oferta con una condición. ¿Cuál? Teresa Aguirre e Irma Dorantes reciben también compensación justa. No las mismas cantidades. Yo soy la esposa legal. Pero ellas también fueron víctimas. Silencio. Eso complicaría las cosas. Esa es mi condición. O todos hablamos públicamente, o nadie habla. Pero no voy a ser cómplice de borrar a esas mujeres completamente. El abogado suspira. Déjeme consultar con mis clientes. Cuelga. Regresa 2 horas después. Aceptamos. Teresa Aguirre recibirá 150,000 pesos. Irma Dorantes recibirá 200,000 como viuda pública. Usted recibirá 800,000 como esposa legal. Todos firman acuerdos de no divulgación. ¿Y los hijos? Todos los hijos reconocidos legalmente recibirán pensión mensual. María Luisa firma. Teresa Aguirre en Mérida recibe llamada 3 días después. Señora Aguirre, soy abogado representando la sucesión de Pedro Infante. Teresa siente miedo inmediato. ¿Qué quieren? Queremos resolver su situación. Entendemos que usted tiene acta de matrimonio con el señor Infante. Sí. Ese matrimonio no es válido. El señor Infante ya estaba casado cuando firmó ese documento. Sin embargo, reconocemos que usted actuó de buena fe. Y que sus hijos son hijos biológicos del señor Infante. ¿Qué están ofreciendo? 150,000 pesos. Pensión mensual para sus hijos hasta los 21 años. Y reconocimiento privado de paternidad. ¿Privado? No público. Sus hijos no pueden usar el apellido Infante públicamente. No pueden reclamar herencia adicional. Pero recibirán apoyo financiero. Teresa escucha la oferta completa. 150,000 pesos. Es dinero que nunca ha visto. Dinero que podría cambiar la vida de Pedro Javier y Ana Teresa. Podría pagar universidad. Podría comprar casa propia. Podría darles futuro que Teresa nunca pudo darles. ¿Y si rechazo? Entonces tendremos que defender legalmente la posición de que su matrimonio fue fraude. Que usted sabía que Pedro estaba casado. Que sus hijos son ilegítimos. Y buscaríamos recuperar cualquier propiedad o dinero que Pedro le haya dado durante su relación. Teresa entiende. Es amenaza. Acepta o la destruyen. ¿Cuándo necesitan respuesta? Hoy. Hoy. El funeral es mañana. Necesitamos resolver esto antes. Teresa mira a sus hijos jugando en el patio.
Pedro Javier construye torre con bloques. Ana Teresa pinta dibujo de su papá. Niños que no entienden que su apellido es problema. Que su existencia es inconveniente. Que México preferiría que no existieran. Acepto, dice Teresa. ¿Dónde firmo? El abogado llega esa tarde con documentos. Teresa firma sin leer completamente. Toma el cheque. 150,000 pesos. Más dinero del que su padre ganó en toda su vida. El precio de su silencio. El precio de la invisibilidad de sus hijos. Irma Dorantes recibe visita diferente. No es abogado desconocido. Es el director de los estudios Clasa. Don Gregorio Ballerstein en persona. Irma, cuánto lo siento. Irma ha estado llorando 3 días seguidos. Está destruida. Pedro murió. Su esposo. El padre de su hija. El hombre que amaba. Gracias por venir, don Gregorio. Necesito hablar contigo sobre algo delicado. ¿Qué cosa? Pedro tenía situaciones complicadas. Matrimonios previos. Hijos de otras relaciones. Irma lo sabe. Pedro se lo dijo hace años. Tuvo esposa antes de conocerme. María Luisa. Ya terminó ese matrimonio. Mentira que Pedro contó y que Irma creyó. Irma, el matrimonio con María Luisa nunca terminó. Nunca hubo divorcio. Lo que significa que técnicamente tu matrimonio con Pedro. ¿Qué? No es válido ante la ley. Irma siente que el piso desaparece. Eso es imposible. Tengo acta. Tengo todo. La tienes. Pero María Luisa se casó primero. En 1943. Tu matrimonio con Pedro fue en 1953. 10 años después. Sin divorcio intermedio. Irma empieza a llorar otra vez. ¿Entonces qué soy? ¿Qué es mi hija? Lupita es hija legítima de Pedro. Eso no cambia. Y tú eres la viuda pública. La que México reconoce. Eso tampoco cambia. Pero legalmente. Legalmente es complicado. Por eso estamos ofreciendo solución. 200,000 pesos. Inmediatos. Más derechos sobre películas futuras de Pedro. Porcentaje de regalías. Reconocimiento como viuda oficial en todos los eventos públicos. Irma limpia sus lágrimas. ¿A cambio de qué? A cambio de no cuestionar públicamente la validez de tu matrimonio. A cambio de no mencionar a María Luisa o Teresa Aguirre. A cambio de ser la viuda perfecta que México necesita. Irma tiene 24 años. Su hija tiene 4. No tiene carrera establecida todavía. Fue esposa de Pedro Infante. Esa fue su identidad completa los últimos 4 años. Y ahora le dicen que ese matrimonio fue mentira legal. Que fue amante. Que su hija es ilegítima. Que todo lo que creyó era real fue construcción. Acepto, dice. ¿Por qué? ¿Qué más puede hacer? Don Gregorio sonríe. Sabia decisión. México te recordará como la gran viuda de Pedro Infante. Tu lugar en la historia está asegurado. Saca documentos. Irma firma. Toma el cheque. 200,000 pesos. Precio de convertirse en viuda profesional. De vivir el resto de su vida como símbolo. Como reliquia del ídolo muerto. 3 mujeres. 3 esposas. 3 acuerdos. María Luisa León. 800,000 pesos y reconocimiento legal. Teresa Aguirre, 150,000 pesos y silencio obligado. Irma Dorantes, 200,000 pesos y rol de viuda pública. Total pagado por los estudios, 1,150,000 pesos para proteger la imagen de Pedro Infante. Para asegurar que México nunca supiera la verdad completa. Para construir leyenda perfecta sobre ruinas de familias rotas.
Pero hay algo que los estudios no calcularon. Algo que los abogados no previeron. Hay más mujeres. Muchas más. Y algunas tienen hijos que eventualmente crecerán. Que eventualmente harán preguntas. Que eventualmente exigirán respuestas. 16 de abril de 1957. Día del funeral. La Ciudad de México se paraliza. Más de 200.000 personas en las calles. El evento más masivo en la historia del cine mexicano. Histeria colectiva. Mujeres desmayándose. Hombres llorando. La radio transmite en vivo. México despide a su ídolo más grande. En primera fila del cortejo fúnebre. Irma Dorantes con su hija Lupita. La viuda oficial. La cara del dolor nacional. 3 filas atrás, María Luisa León con Pedro y Lupita. La esposa legal. Invisible para las cámaras. En la parte trasera, entre la multitud, Teresa Aguirre con Pedro Javier y Ana Teresa. La esposa borrada. 3 familias. Todas llorando al mismo hombre. Ninguna reconociendo a las otras. Pero hay más gente en esa multitud. Gente que los periodistas no ven. Gente que las cámaras no captan. Una mujer de 28 años parada en la esquina de Insurgentes. Se llama Socorro Méndez. Carga a un niño de 3 años en brazos. El niño tiene los ojos de Pedro Infante. Tiene su sonrisa. Tiene su sangre. Socorro no tiene anillo. No tiene acta. Solo tiene carta que Pedro le escribió en 1953. Querida Socorro, el niño es mío. Te apoyaré. Confía en mí. Pedro nunca la apoyó. Desapareció 2 meses después de que nació el niño. Socorro intentó contactarlo. Los guardias de seguridad de los estudios la bloquearon. El señor Infante no está disponible. Socorro escribió cartas. Nunca recibió respuestas. Intentó aparecer en el set de una película. La sacaron. Señorita, esto es propiedad privada. Socorro aprendió que las promesas de Pedro Infante valían exactamente nada. Ahora está parada en el funeral viendo pasar el ataúd. Mira, mi amor, le dice a su hijo. Ese es tu papá. El niño no entiende. Solo ve caja de madera rodeada de flores. ¿Por qué está en esa caja? Porque murió. Va a despertar. No, mi amor. No va a despertar. Socorro no llora. Ya lloró todo en 1954 cuando entendió que estaba sola. Que nadie vendría a rescatarla. Que criar hijo de Pedro Infante sin apellido Infante era su destino. A 3 metros de Socorro está otra mujer. Claudia Vargas. 31 años. Enfermera que trabajó en el Hospital Francés. Conoció a Pedro en 1951 cuando él fue por una cirugía menor. Pedro la sedujo en 2 semanas. Quedó embarazada. Tuvo mellizos en 1952. Niño y niña. Pedro los visitó 3 veces. Les dio 5,000 pesos total. Después nunca más. Claudia crió a los mellizos sola. Les dijo que su padre murió en accidente. Ahora están parados frente a ella. Ricardo y Mónica. 5 años. Viendo pasar el ataúd de su padre real. El padre que nunca conocieron. Que nunca los cargó. Que nunca supo sus nombres. Mamá, ¿por qué toda esta gente llora? Porque murió un hombre importante. ¿Lo conocías? Claudia vacila. Sí, mi amor. Lo conocí. A 5 metros está Gabriela Ruiz. 26 años. Estilista de los estudios Clasa. Tuvo hija con Pedro en 1955. La niña tiene 2 años. Se llama Beatriz. Pedro le dio 10,000 pesos cuando nació. Esto es todo lo que puedo darte, dijo.
No me busques más. Gabriela no lo buscó. Sabía que sería inútil. Crió a Beatriz sola. Trabaja doble turno. Gana 300 pesos a la semana. Apenas alcanza. Gabriela mira pasar el ataúd y siente furia. Furia porque este hombre destruyó su vida. La dejó con hija. Sin futuro. Sin opciones. Y México lo llora como héroe. México no sabe. México no quiere saber. Que el ídolo de la pantalla era depredador en vida privada. Que seducía mujeres vulnerables. Que hacía promesas que nunca cumplía. Que dejaba hijos regados como basura. Estas mujeres no se conocen entre sí. No saben que existen las otras. Están paradas a metros de distancia pero son invisibles unas para otras. Invisibles para las cámaras. Invisibles para México. Pero todas comparten algo. Todas tienen hijos de Pedro Infante. Hijos que crecerán sin apellido. Sin herencia. Sin reconocimiento. Hijos que eventualmente harán preguntas. Y cuando esos hijos crezcan, cuando se conviertan en adultos, algunos se encontrarán. Por accidente. Por destino. Por búsqueda deliberada. Y cuando se encuentren, cuando comparen historias, cuando sumen evidencias, descubrirán algo aterrador, no son 5 o 10 hijos olvidados. Son 40. Quizás más. Mayo de 1957. Un mes después del funeral. Rosa Aguirre vive en Guadalajara. 35 años. Trabajó como extra en 3 películas de Pedro Infante entre 1950 y 1952. Tuvo romance breve con él. Quedó embarazada. Tuvo hijo en 1953. Pedro le dio 8,000 pesos. Cuídalo bien, dijo. Después desapareció. Rosa lee en el periódico sobre la muerte de Pedro. Lee sobre Irma Dorantes, la viuda. Lee sobre María Luisa León, la primera esposa. Lee sobre disputas de herencia. Rosa piensa, ¿cuántas más somos? Escribe carta a Irma Dorantes. Carta respetuosa. Carta honesta. Estimada señora Dorantes, mi nombre es Rosa Aguirre. Tuve hijo con Pedro Infante en 1953. No busco dinero. No busco reconocimiento. Solo quiero saber, ¿hay otros? ¿Otras mujeres? ¿Otros niños? ¿Estamos solas o somos muchas? La carta nunca recibe respuesta. Irma la lee. La rompe. La tira. No quiere saber. No puede saber. Conocer la verdad completa la destruiría. Junio de 1957. Beatriz Cortés vive en Monterrey. 29 años. Trabajó como secretaria en oficinas de Clasa en 1949. Pedro la sedujo. Tuvo hija en 1950. Pedro le dio 12,000 pesos. No digas nada a nadie, advirtió. Beatriz calló. Crió a su hija en silencio. Ahora lee sobre la muerte de Pedro. Lee sobre las familias. Las esposas múltiples. Los hijos reconocidos. Beatriz hace cuentas. Si Pedro tuvo 3 esposas simultáneas, si tuvo hijos con María Luisa, con Teresa, con Irma, ¿cuántas otras mujeres? ¿Cuántos otros hijos? Beatriz intenta investigar. Llama a los estudios Clasa. ¿Puedo hablar con alguien sobre Pedro Infante? ¿Respecto a qué? Es asunto personal. Los asuntos personales del señor Infante son privados. Lo siento. Cuelgan. Beatriz lo intenta con abogados. Necesito información sobre hijos no reconocidos de Pedro Infante. ¿Usted tiene hijo del señor Infante? Sí. ¿Puede probarlo? Tengo carta de él. Las cartas no son prueba legal de paternidad. ¿Entonces qué necesito?
Necesita que el padre reconozca al hijo. Pero el padre está muerto. Lo siento. Beatriz entiende que está sola. Que su hija está sola. Que no hay camino legal para reconocimiento. Julio de 1957. Elena Mora vive en Puebla. 33 años. Conoció a Pedro en 1948 en una fiesta privada. Tuvieron romance de 3 meses. Quedó embarazada. Tuvo hijo en 1949. Pedro le dio 6,000 pesos. Es todo lo que puedo darte sin levantar sospechas, dijo. Elena crió a su hijo vendiendo ropa en mercado. Nunca le dijo quién era su padre. Ahora el niño tiene 8 años. Pregunta cada vez más. ¿Dónde está mi papá? Murió antes de que nacieras. ¿Cómo se llamaba? No importa ya. Pero el niño insiste. Elena finalmente le muestra fotografía. Fotografía vieja, doblada, escondida en Biblia. Pedro Infante con Elena en 1948. Abrazados. Sonriendo. Ese es tu papá. El niño mira la foto. ¿Es Pedro Infante? El actor. Sí. Pedro Infante era mi papá. Sí. El niño procesa esto. A sus 8 años, ya sabe quién es Pedro Infante. Ve sus películas en el cine del barrio. Escucha sus canciones en la radio. Sabe que murió hace 2 meses. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque es complicado. ¿Yo soy hijo de Pedro Infante? Sí. Pero nadie puede saberlo. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. El niño no entiende. Pero guarda el secreto. Como su madre. Como todas las madres de los hijos olvidados. Agosto de 1957. Patricia Solís vive en Veracruz. 27 años. Bailarina que trabajó en el Teatro Blanquita en 1954. Pedro la vio bailar. La invitó a cenar. La sedujo esa misma noche. Tuvieron romance de 2 semanas. Quedó embarazada. Tuvo gemelas en 1955. Pedro le dio 15,000 pesos. Por las 2, dijo. Como si fueran producto con precio. Patricia crió a las gemelas limpiando casas. Trabaja 12 horas diarias. Gana 40 pesos a la semana. Las gemelas tienen 2 años. No preguntan por su padre todavía. Pero preguntarán. Y Patricia no sabe qué les dirá. ¿Que su padre era el ídolo de México? ¿Que las tuvo y las olvidó inmediatamente? ¿Que las abandonó antes de que nacieran? Septiembre de 1957. 4 meses después de la muerte de Pedro. Los estudios Clasa hacen inventario completo. Necesitan saber, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas amenazas potenciales para el legado? Contratan investigador privado. Jorge Saldaña. Detective que trabajó para ellos antes. Necesitamos lista completa, le dicen. Todas las mujeres que tuvieron hijos con Pedro Infante. Todas las que tienen evidencia. Todas las que podrían hablar. Saldaña trabaja 3 meses. Revisa registros de hospitales. Entrevista ex empleados de estudios. Sigue rumores. Confirma historias. Noviembre de 1957. Saldaña entrega reporte. El reporte tiene 47 páginas. Lista de 23 mujeres confirmadas que tuvieron hijos con Pedro Infante fuera de sus 3 matrimonios. 23 mujeres. 31 niños. Edades entre 1 y 9 años. Algunos con evidencia sólida, cartas, fotografías, testigos. Otros solo con testimonio maternal. El director de Clasa lee el reporte. Siente pánico. Si esto sale públicamente, destruiría todo,
completa el productor ejecutivo. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos con las esposas. Les pagamos. A todas. A las que tienen evidencia real. A las que podrían probar paternidad. A las que representan amenaza. Contratan equipo de 5 abogados. Misión: contactar a las 23 mujeres. Ofrecer dinero. Conseguir firmas. Borrar evidencia. Diciembre de 1957. Socorro Méndez recibe visita. Señora Méndez, representamos los estudios Clasa. Entendemos que tuvo hijo con Pedro Infante. Socorro siente miedo. ¿Cómo saben eso? Tenemos nuestras fuentes. Queremos resolver esto discretamente. ¿Resolver qué? No estoy pidiendo nada. Lo sabemos. Y apreciamos su discreción. Por eso queremos compensarla. 20,000 pesos. A cambio de firma en documento donde acepta que su hijo no tiene derecho legal a apellido Infante ni a herencia. Socorro mira a su hijo jugando en el piso. 20,000 pesos es fortuna. Podría mudar a mejor barrio. Podría darle educación decente. Podría cambiar su vida. ¿Y si digo que no? Entonces tendremos que defender legalmente la sucesión contra cualquier reclamación futura. Y eso podría ser desagradable para usted. Socorro firma. Toma el dinero. El patrón se repite. Claudia Vargas, 35,000 pesos por los mellizos. Gabriela Ruiz, 18,000 pesos. Rosa Aguirre, 22,000 pesos. Beatriz Cortés, 25,000 pesos. Elena Mora, 15,000 pesos. Patricia Solís. 30,000 pesos por las gemelas. Una por una, las 23 mujeres reciben visitas. Una por una, firman documentos. Una por una, aceptan dinero a cambio de silencio. Total pagado, 456,000 pesos. Agregado a los 1.150.000 pagados a las 3 esposas, los estudios Clasa gastaron más de 1.600.000 pesos borrando la verdad sobre Pedro Infante. 1.600.000 pesos en 1957 equivalen a aproximadamente 45 millones de pesos en 2025. 45 millones de pesos para proteger una imagen. Para construir leyenda. Para asegurar que México nunca supiera que su ídolo tenía al menos 31 hijos no reconocidos repartidos por todo el país. Pero hay problema con los secretos pagados. Los secretos tienen fecha de expiración. Los niños crecen. Los niños hacen preguntas. Los niños encuentran cajas escondidas con cartas y fotografías. Los niños se convierten en adultos que quieren respuestas. 1975, 18 años después de la muerte de Pedro Infante. Javier Méndez tiene 21 años. Hijo de Socorro. Toda su vida le dijeron que su padre murió en accidente. Nunca le dijeron quién era. Javier encuentra caja en el ático de su madre. Dentro hay cartas. Cartas firmadas por Pedro Infante. Querida Socorro, te extraño. Volveré pronto. Querida Socorro, el niño es mío. Te apoyaré. Querida Socorro, confía en mí. Javier confronta a su madre. Pedro Infante era mi padre. Socorro, ahora con 46 años, colapsa. Sí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque firmé documento. Porque me pagaron para callar. Porque es más fácil que no sepas. ¿Más fácil para quién? Para todos. Javier siente furia. Soy hijo de Pedro Infante y nunca me lo dijiste. Nunca pude reclamar mi apellido. Nunca pude conocer a mis hermanos. Me robaste mi identidad. Te protegí. ¿De qué? De ser el hijo bastardo del ídolo muerto. De cargar ese peso toda tu vida. De ser invisible mientras otros celebran su memoria. Javier no acepta la explicación.
Contrata abogado. Quiere reconocimiento legal. Quiere apellido Infante. Quiere herencia. El abogado revisa el caso. Tu madre firmó documento en 1957. Renunció a todos los derechos. Pero yo no firmé nada. Yo era niño. Ella firmó en tu representación. Como tu tutora legal. ¿Entonces no tengo caso? No sin prueba de ADN. Y Pedro Infante fue cremado. No hay cuerpo para comparar. Javier pierde. Pero su caso llega a periódicos. Hombre reclama ser hijo no reconocido de Pedro Infante. México reacciona con escepticismo. Otro buscando fama. Otro queriendo dinero del ídolo. Mentiroso. Javier recibe amenazas. Cartas llegando a su casa. Deja en paz al ídolo. Eres fraude. Deberían matarte por mentiroso. Javier abandona su búsqueda. Pero su historia llega a otras personas. A otros hijos secretos. 1978, Ricardo Vargas tiene 26 años. Hijo mellizo de Claudia. Trabaja como mecánico en Monterrey. Lee sobre el caso de Javier Méndez. Lee sobre hijo no reconocido de Pedro Infante. Ricardo siempre supo la verdad. Su madre se lo dijo cuando tenía 15 años. Pero nunca hizo nada al respecto. Ahora, viendo a Javier pelear, Ricardo se pregunta, ¿cuántos más somos? Escribe carta a Javier. La envía a través del periódico que publicó su historia. Estimado Javier, creo que somos hermanos. Mi madre también tuvo relación con Pedro Infante. Nací en 1952. Tengo hermana melliza. Si quieres conocernos, contáctame. Javier recibe la carta 3 meses después. La lee con manos temblorosas. No está solo. Hay otro. Llama a Ricardo. Hablan 2 horas. Comparan historias. Fechas. Detalles. Mi madre trabajaba en hospital francés. La mía en estudios clasa. Pedro le dio 5,000 pesos cuando nacimos. A la mía 20,000. Nunca nos visitó. Tampoco a mí. Se dan cuenta del patrón. Pedro Infante operaba igual con todas. Seducción rápida. Promesas vacías. Dinero para silencio. Abandono total. Javier y Ricardo deciden reunirse. Se encuentran en Ciudad de México en marzo de 1979. Se abrazan. Hermanos que nunca se conocieron. Hermanos que comparten sangre pero no apellido. Tenemos que encontrar a los otros, dice Javier. ¿Cómo? Publicando. Dejando que sepan que no están solos. Pagan anuncio en periódico El Universal. Pequeño. Sección de clasificados. Si tuviste hijo con Pedro Infante entre 1945 a 1957, contáctanos. No estás sola. No buscamos dinero. Buscamos verdad. El anuncio corre 2 semanas. Reciben 14 respuestas. 14 mujeres. Algunas son las mismas del reporte de 1957. Ahora mayores. Ahora dispuestas a hablar porque sus hijos ya son adultos. Porque los documentos que firmaron fueron bajo presión. Porque guardaron silencio 20 años y están cansadas. Socorro Méndez escribe. Claudia Vargas llama. Gabriela Ruiz envía telegrama. Rosa Aguirre viaja desde Guadalajara. Una por una, las madres salen de las sombras. Junio de 1979. Primera reunión. Casa de Javier en Ciudad de México. Asisten 8 mujeres. 12 hijos adultos. Se sientan en círculo. Comparten historias. Cada historia es diferente en detalles. Cada historia es idéntica en patrón. Me prometió matrimonio. Me visitaba de noche.
Desapareció cuando nació el bebé. Me dieron dinero para callar. Firmé documento. Nunca más supe de él. Los hijos escuchan. Algunos lloran. Algunos están furiosos. Todos entienden que fueron parte de sistema. Sistema donde Pedro Infante usaba su fama para seducir mujeres vulnerables. Sistema donde estudios pagaban para borrar consecuencias. Sistema donde niños pagaban precio de mantener leyenda intacta. ¿Cuántos somos en total?, pregunta Mónica, hermana melliza de Ricardo. Javier hace cuentas. Basado en respuestas al anuncio y contactos previos, sabemos de al menos 18 hijos confirmados fuera de los matrimonios oficiales. ¿Y cuántos no sabemos? Podrían ser 30. Podrían ser 40. No hay manera de saber. ¿Qué hacemos ahora? Silencio. Después Javier dice, contamos la verdad. Públicamente. Todos juntos. Para que no puedan callarnos. Septiembre de 1979. El grupo organiza conferencia de prensa. Rentan sala pequeña en Hotel del Prado. Invitan a periodistas. 8 mujeres. 12 hijos adultos. Todos preparados para hablar. El día llega. Solo asisten 3 periodistas. Prensa grande no viene. Demasiado controversial. Demasiado arriesgado. Pero los 3 que vienen escriben la historia. Hijos no reconocidos de Pedro Infante rompen silencio de 22 años. La historia se publica. México explota. Pero no como esperaban. No hay apoyo. No hay simpatía. Hay furia. Furia contra los hijos. Manchan la memoria del ídolo. Buscan dinero fácil. Mentiroso sin vergüenza. Las amenazas llegan otra vez. Esta vez no solo a Javier. A todos. Dejen de hablar o habrá consecuencias. Respeten al muerto. Los vamos a encontrar. Claudia Vargas retira a sus hijos de la reunión. Es muy peligroso. Gabriela Ruiz también. No vale la pena. Poco a poco, el grupo se desintegra. El miedo gana. Pero hay núcleo que resiste. Javier, Ricardo, Mónica, y 4 más. Se niegan a callar. 1980, documental independiente. Director joven llamado Armando Jiménez contacta al grupo. Quiero hacer películas sobre ustedes. ¿Por qué? Porque la historia importa. Porque la verdad importa. Porque México necesita ver que sus ídolos eran humanos. Aceptan. Jiménez filma durante 8 meses. Entrevistas profundas. Testimonios detallados. Pruebas documentales. El documental se llama Los hijos del ídolo. 87 minutos. Termina en marzo de 1981. Jiménez busca distribución. Ningún cine lo acepta. Demasiado controversial. Afecta imagen de figura nacional. No queremos problemas. El documental existe. Fue proyectado una vez en el Festival de Cine de Guadalajara en 1981. Asistieron 47 personas. Nunca se distribuyó comercialmente. Existe en copia VHS en archivo de Jiménez. Nunca fue digitalizado. Nunca llegó a YouTube. Nunca fue visto masivamente. Los hijos olvidados intentaron durante 5 años ser escuchados. Fracasaron. México no quería escuchar. 1985, Javier Méndez abandona la lucha. No puedo más. Perdí mi trabajo. Perdí amigos. Recibo amenazas constantes. Mi familia vive con miedo. Ricardo también se rinde. Intentamos. Hicimos lo posible. Pero no podemos contra todo un país que prefiere la mentira. El grupo se disuelve. Los hijos regresan a sus vidas. A sus trabajos.
A sus familias. Guardan silencio otra vez. Pero el silencio no es permanente. Los secretos tienen manera de emerger. Especialmente cuando nueva generación hace nuevas preguntas. 2003, 46 años después de la muerte de Pedro Infante. Internet cambia todo. Foros. Blogs. Sitios de genealogía. Gente buscando orígenes. Familia. Verdad. Una mujer llamada Ana Infante publica mensaje en foro de historia del cine mexicano. Mi abuela me dijo antes de morir que Pedro Infante era mi abuelo. Nací en 1978. Nunca conocí detalles. ¿Alguien sabe algo sobre hijos no reconocidos de Pedro Infante? El mensaje recibe 47 respuestas en 2 semanas. Mi padre dice lo mismo. Mi madre me confesó que su padre era Pedro Infante. Somos muchos buscando respuestas. Deberíamos organizarnos. Se forma grupo en Yahoo Groups. Descendientes de Pedro Infante. 89 miembros en 3 meses. Algunos son hijos directos. Ahora mayores de 50 años. Algunos son nietos. Generación que no vivió el miedo. Que no firmó documentos de silencio. Que quiere respuestas. El grupo comparte información. Fotografías. Cartas. Documentos. Arman árbol genealógico colaborativo. Descubren patrones. Pedro Infante tuvo hijos en al menos 12 ciudades diferentes. Guadalajara. Monterrey. Puebla. Veracruz. Mérida. Mazatlán. Culiacán. Durango. Tampico. Querétaro. San Luis Potosí. Ciudad de México. El patrón geográfico coincide con calendario de filmación. Pedro filmaba película en ciudad. Tenía romance. Dejaba mujer embarazada. Se iba. Nunca regresaba. Sistema perfecto para hombre que viajaba constantemente. 2007, pruebas de ADN. La ciencia avanza. Ahora es posible comparar ADN entre hermanos sin necesidad del padre. El grupo decide hacerlo. 12 personas se hacen pruebas. Los resultados confirman, 9 de 12 son medios hermanos. Compatibilidad genética probada. Comparten padre. La evidencia científica cambia todo. Ya no son supuestos hijos. Son hijos confirmados genéticamente. Llevan caso a abogados. Queremos reconocimiento legal. Queremos apellido. Queremos herencia. Los abogados revisan documentos de 1957. Los acuerdos firmados por las madres. Estos documentos son problemáticos. Firmaron bajo coerción. Sin representación legal adecuada. Podrían ser invalidados. Se prepara demanda colectiva. 15 hijos de Pedro Infante vs sucesión de Pedro Infante. La demanda busca, 1. Reconocimiento legal de paternidad. 2. Derecho a usar apellido Infante. 3. Participación en herencia y regalías. 4. Reconocimiento público en biografía oficial. La demanda se presenta en 2009. Proceso legal tarda 4 años. Durante ese tiempo, más personas se unen. El número crece. 15 demandantes iniciales. 23 al final del proceso. 23 hijos probados genéticamente. 23 que pueden demostrar relación con Pedro Infante. 2013 la sentencia. El juez revisa evidencia. Pruebas de ADN. Cartas. Fotografías. Testimonios. Documentos firmados en 1957. El fallo, los acuerdos firmados en 1957 fueron realizados bajo condiciones de coerción económica. Las madres no tuvieron representación legal adecuada. Los documentos son invalidados parcialmente.
Se reconoce paternidad biológica de Pedro Infante sobre los 23 demandantes. Sin embargo, dado que pasaron más de 50 años desde su muerte y que la sucesión ya fue distribuida legalmente entre herederos reconocidos en 1957, no procede repartición de herencia. Los demandantes tienen derecho a usar apellido Infante legalmente. Tienen derecho a ser incluidos en biografías oficiales. No tienen derecho a regalías o propiedades. Es victoria parcial. Reconocimiento sin compensación. Apellido sin herencia. Verdad sin justicia. Pero es victoria al final. 56 años después de la muerte de Pedro Infante, México finalmente reconoce que el ídolo tuvo más familias de las que admitió públicamente. Los 23 cambian sus apellidos legalmente. Javier Méndez se convierte en Javier Infante Méndez. Ricardo Vargas en Ricardo Infante Vargas. Uno por uno, adoptan el apellido que les fue negado toda su vida. Algunos lloran cuando reciben nuevos documentos oficiales. Esto es lo que mi madre quiso para mí, dice Mónica Infante Vargas. Reconocimiento. Dignidad. Verdad. Pero la historia no termina ahí. Porque resulta que los 23 demandantes no son todos. 2015, aparece grupo nuevo. Nietos de Pedro Infante no reconocidos. Personas nacidas en los años 80 y años 90. Hijos de los hijos secretos. Generación que creció sin saber su linaje. Que descubrieron la verdad como adultos. Que quieren respuestas. El número sigue creciendo. 2017, investigación periodística exhaustiva. Revista Proceso publica artículo, Los 40 más hijos de Pedro Infante. Periodista investigó 4 años. Entrevistó 67 personas. Revisó archivos de hospitales. Comparó documentos. Su conclusión, Pedro Infante tuvo al menos 42 hijos confirmados. 8 de sus 3 matrimonios oficiales. 34 de relaciones extramaritales. Posiblemente más sin confirmar. 42 hijos. El número real es probablemente más alto. Hay mujeres que nunca hablaron. Hijos que nunca buscaron reconocimiento. Nietos que no saben su historia. 2020, se forma Asociación de Descendientes de Pedro Infante. Organización formal. 186 miembros. No todos son hijos directos. Muchos son nietos. Bisnietos. Familia extendida de 40 más hijos secretos. La asociación tiene misión, preservar memoria completa de Pedro Infante. No solo el ídolo. También el hombre. Con todas sus fallas. Con todas sus decisiones. Con todas las consecuencias de esas decisiones. Hoy, 2025, los hijos de Pedro Infante tienen entre 68 y 82 años. Muchos ya murieron. Javier Infante Méndez murió en 2019 a los 67 años. Ricardo Infante Vargas vive en Monterrey. 73 años. Mónica Infante Vargas vive en Guadalajara. 73 años. Pero su lucha continúa en la siguiente generación. En los nietos que llevan el apellido que sus padres tuvieron que pelear para obtener. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que los ídolos no son monumentos. Son personas. Personas que toman decisiones. Decisiones que tienen consecuencias reales en vidas reales. Pedro Infante fue gran artista. Nadie niega eso. Sus películas son hermosas. Sus canciones son inmortales. Pero también fue hombre que tuvo 42 hijos y abandonó a la mayoría. Que usó su fama para seducir mujeres vulnerables. Que dejó familias en pobreza mientras acumulaba fortuna. Que eligió imagen sobre responsabilidad. Una y otra vez. Aprendemos que las instituciones protegen leyendas sobre verdades. Los estudios Clasa gastaron más de 1.600.000 pesos borrando hijos. Pagando silencios.
amenazando mujeres. Construyendo mito perfecto sobre ruinas de familias rotas. Aprendemos que los secretos no permanecen secretos para siempre. Pueden tardar décadas. Pueden costar vidas. Pero eventualmente emergen. Cuando los niños crecen. Cuando las madres mueren y dejan cajas con cartas. Cuando nueva generación hace preguntas que la anterior tenía miedo de hacer. Aprendemos que México aún lucha con verdades complicadas. Queremos héroes simples. Queremos que Pedro Infante sea solo el galán de sonrisa perfecta. No queremos saber del hombre que destruyó 42 vidas mientras construía su inmortalidad. Pero los descendientes existen. Viven. Llevan su sangre. Llevan su apellido ahora. Y su existencia es evidencia innegable de que detrás de cada leyenda hay precio. Precio que alguien pagó. Los hijos de Pedro Infante pagaron con identidades negadas. Con apellidos robados. Con herencias perdidas. Con infancias en pobreza mientras el apellido que les pertenecía brillaba en marquesinas. Ese es el precio real de la inmortalidad. No lo que el ídolo sacrificó. Es lo que sacrificaron los que dejó atrás. Y ahora tú conoces la historia completa. Los 3 matrimonios que fueron bigamia múltiple. Los 40 más hijos que México intentó borrar. La verdad que tomó 68 años en ser reconocida oficialmente. Esta no es la historia del ídolo. Esta es la historia de los invisibles que finalmente se hicieron visibles. Y esa historia importa tanto como las películas. Quizás más. Porque ellos son la evidencia de que ningún mito sobrevive intacto cuando confronta la verdad. Y la verdad siempre gana. Eventualmente.